Hola a todos, les habla el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Remote Chess Academy. Básicamente lo que vamos a ver será una partida entre Vasily Ivanchuk, el genio ucraniano, contra Wojciech Moranda, un jugador muy fuerte de 2578. A pesar de ser una partida de rápidas, sí que fue jugada en el 2010, esta partida me parece muy interesante porque realmente es muy profunda en cuanto a los conceptos estratégicos que utiliza Ivanchuk. Me parece muy interesante cómo en ciertas circunstancias no se deja llevar simplemente por lo que parece que sucede en la posición, sino que profundiza mucho más con un concepto del cual vamos a profundizar, que se llama ventaja dinámica y ventaja estática. ¿Sí? Entonces, este es un concepto que, bueno, llegado el momento lo voy a explicar más en detalle y que consiste básicamente en tener en cuenta qué tipo de ventaja tenemos. Si son ventajas a largo plazo o si son ventajas más del estilo dinámico, las cuales hay que explotar inmediatamente. Más allá de esto, esta partida es muy interesante porque también contiene ejemplos de profilaxis, contiene, bueno, ejemplos de apertura, porque se utiliza una variante dragón, la cual hoy en día está resurgiendo. Bueno, vamos a arrancar a mirar cómo fue esta partida, que comenzó con E4. Vino C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6. Luego de caballo C3, G6, se entra a la variante del dragón, siciliana dragón. Esta es considerada una de las variantes más agresivas dentro de las sicilianas porque generalmente conlleva a situaciones de enroques opuestos, en las cuales eh, ambos jugadores atacan por el flanco contrario, ¿no? Donde está el rey enemigo, y esto genera batallas bastante tensas. El blanco juega alfil E3, alfil G7, F3. Este es uno de los sistemas más comunes para batallar contra el dragón, el cual tiene una idea general que sería jugar con G4 y generar una avalancha de peones sobre ya el próximamente enrocado rey negro, ¿no? Bien, vino enroque corto, dama D2, caballo C6. Bueno, esta es una posición teórica principal. Básicamente aquí el blanco tiene varias opciones. Por ejemplo, G4 fue lo que fue en la partida. Es una opción que últimamente está siendo bastante utilizada. Eh, Después, por ejemplo, tenemos alfil C4 como una de las grandes variantes teóricas y principales. Y enroque largo. Bueno, para que tengan una idea de cuáles son los fundamentos de cada jugada, G4, por ejemplo, es una defensa indirecta en realidad. Parece muy agresiva, pero, o sea, no solamente tiene como intención generar un ataque por el flanco del rey, sino también que juega en contra de la ruptura del negro de D5. ¿Por qué? Veamos. Por ejemplo, G4, si el negro llegara a jugar D5, por ejemplo, el problema para el segundo jugador es que viene G5. Entonces, luego de, por ejemplo, retirar el caballo, E por D5 ganaría un peón instantáneamente, ¿no? Bien, entonces, G4 no solamente es una jugada agresiva, sino también una medida profiláctica. Bueno, alfil C4, por ejemplo, que es otra de las líneas principales, tiene el mismo objetivo que G4. Lleva una pieza al ataque, el alfil ahora actúa por esta diagonal y al mismo tiempo impide la jugada de 5. Por último, la jugada en roque largo tiene como intención presionar sobre el futuro avance del peón de D5, que de hecho es la variante principal, jugando con caballo por C6 muchas veces, o E por D5, ¿no? Bueno, la variante más principal en general suele ser E por D5, caballo por C6, ¿no? Y bueno, se llega a una posición teórica bastante principal, ¿no? Eh, Vamos a ver entonces cómo continúa la partida, que vino con G4. Aquí el negro empleó la jugada alfil E6, que a pesar de su apariencia un tanto extraña, es realmente la variante principal hoy en día. Variantes como por ejemplo aquí caballo por D4 son jugables, pero la teoría ya empieza a considerar que blanco tiene un mejor ataque sobre el flanco del rey. Por ejemplo, veamos un poquito, caballo por D4, aquí alfil por D4, alfil E6. El blanco aquí suele jugar H4 inmediatamente, dama 5, y por ejemplo H5. Suele ser una de las variantes principales. Y si el negro se acomoda, se suele jugar A3. Y bueno,
En este tipo de posiciones, lo interesante es que al negro le cuesta mucho generar contrajuegos sobre el flanco de dama, mientras que el blanco tiene maniobras bastante sencillas, ¿no? Como H por G6, enroque largo, ¿no? Alfil de 3, y bueno, realmente parece que el ataque blanco es mucho más fácil que el ataque negro, ¿no? Otra de las maniobras principales que existe en esta posición es que cuando el negro quiera jugar B5, el blanco, luego de previa captura en G6, muchas veces tiene la jugada dama G5, la cual impide el B4 por la clavada sobre la dama, ¿no? Bien, volvamos entonces a la otra línea. Bueno, hay que mencionar también que alfil por G4 es una variante súper interesante, ¿no? En esta posición, alfil por G4 es súper interesante. Es un sacrificio de pieza el cual, si nos agarra desprevenido, realmente puede ser muy peligroso para el primer jugador. Pero bueno, habíamos dicho entonces que alfil E6 es la jugada principal, que tiene como defecto principal que pierde la pareja de alfiles, pero como ventajas que ahora logra un muy buen centro, el cual controla todas las casillas centrales, ¿no? Estos peones, por más que parezcan un tanto débiles, tienen muy buen control. También se abre la columna F, ¿no? Y bueno, parece que las piezas negras están dinámicamente puestas de manera bastante efectiva, ¿no? Bien, por eso que acá viene enroque largo y acá caballo E8. En esta partida, esta jugada fue una novedad, ¿sí? Y es muy interesante la reacción de Ivanchuk. Yo en general lo que recomiendo cuando nos enfrentamos ante una novedad es primero razonar, es decir, pensar por qué esa jugada no es la principal. No tomar la actitud de que esa jugada va a ser mala. Eso es un gran error. Sino pensar por qué esa jugada no es la principal. Algún pequeño defecto tiene que tener. Y bueno, la jugada principal en vez de caballo E8 aquí es caballo E5. ¿Sí? Lo cual se responde con alfil E8. Alfil E2. Y acá hay muchas líneas. Torre C8, dama C8. De hecho es la más principal. Hasta bueno, caballo D7 también existe. Bueno, hay varias jugadas. 6, etcétera. Pero el tema es, ¿qué diferencia hay con caballo E8? Les recomiendo siempre en este tipo de situaciones que frenen un poquito el video y traten de razonar cuál es la diferencia entre, por ejemplo, jugar caballo E5 y jugar caballo E8. Este tipo de cosas en general nos ayuda mucho a la hora de entender aperturas, ¿sí? O sea, yo lo que recomiendo siempre es que se comprenda lo que se está jugando. Muchas veces con todo el bagaje teórico, ¿no? Con toda la cantidad de información que existe, nosotros intentamos simplemente repetir las jugadas que nos dice Kasparov, que nos dice, no sé, Vidit, que nos dice el jugador de elite que esté dando la cátedra. Y realmente no pensamos por qué está haciendo esto, cuál es la idea de esto, qué es lo que está buscando, ¿no? Ahora, les dejo un minuto para que piensen y bueno, básicamente esta posición se juega caballo E5 porque impide el F4. Este F4 realmente me parece muy bueno y es interesante cómo Ivanchuk en poco tiempo, recuerden que es una partida rápida, razona esto y dice, bueno, ¿por qué caballo E8 no es la principal? ¿Qué defecto tiene? Claro, deja de atacar el punto G4, entonces la jugada F4 ganando espacio es posible. Bueno, la partida continúa con dama 5 y nuevamente Ivanchuk aprovecha otro detalle de la jugada de caballo E8, que es jugar alfil C4. En la otra variante, al estar atacado el peón de F3 y al mismo tiempo que el caballo está sobre E5, no se puede jugar esta jugada que, bueno, es bastante fuerte. Ataca sobre el punto E6, que es una debilidad, y al mismo tiempo desarrolla el alfil en la posición más agresiva. Vino caballo C7 y creo que aquí estamos en el momento crítico de la partida. Les recomiendo que paren el video y traten de sacar sus propias conclusiones, ¿no? Bueno, imagino que ya habrán pensado sus jugadas, sus posibles jugadas candidatas. Espero que lo hayan pensado bien porque realmente la jugada que viene a continuación no es para nada sencilla. Sobre todo por la perspectiva que parece dar este tipo de posiciones. Por ejemplo, una de las jugadas principales que parece tener mucho sentido en esta posición es jugar H4, por ejemplo, ¿no? O sea, voy a jugar H4, voy a tratar de atacar, ¿no? Tirar todos los peones, ya que estamos en enroques en flancos opuestos. Tirar H4 parece la jugada más lógica del mundo, ¿no? Lo que pasa es que hay un gran detalle en este tipo de posiciones. Y es que
no es una posición normal del dragón. ¿Qué quiero decir? Uno se imagina posición del dragón, el blanco tirando H4, H5, el negro tirando por el flanco de... atacando por el flanco de dama. Sin embargo, existe un cambio en la posición que realmente varía bastante todo el concepto principal. Porque no solamente está el tema de los enroques opuestos, sino que se cambió un caballo por un alfil. Esto parece un detalle realmente, al haber enroques opuestos, no tan importante, pero que realmente lo es, ¿sí? Entonces, H4 aparte, es interesante, yo siempre recomiendo cuando se está por generar un ataque, pensar cuántos tiempos me va a demorar ese ataque. Por ejemplo, imaginemos esto, H4, H5, H por G6, y luego la jugada lógica para atacar parece dama H2. Después dama H7, y fíjense, acabamos de contar 1, 2, 3, 4, 5 tiempos. Y sin embargo, el rey negro todavía sigue teniendo escapatoria con rey F7, con rey E8. Es decir, tuve 5 tiempos seguidos y no pude generar una amenaza seria. Es decir, el ataque no es fuerte. Fíjense, con este simple concepto, nosotros ya hemos evitado generar un amplio cálculo que no tendría sentido en esta posición, ¿no? De hecho, otra jugada que, por ejemplo, parece muy lógica es jugar F5. ¿Sí? Ahora, F5 también va a fallar. Pero lo interesante, lo que más me interesa para que ustedes se lleven de este video, es entender por qué F5, H4, que parecen todas las jugadas lógicas de la posición, están fallando. Bueno, para esto viene en nuestra ayuda el concepto de ventaja dinámica y ventaja estática. ¿Qué significa? Bueno, ventaja dinámica, como dice el nombre, significa dinamismo, movilidad. Es decir, en esta posición creo que está bastante claro que el que tiene la mayor movilidad, la mayor perspectiva de ataque, es el negro. Tiene la columna F abierta, el alfil de G7 ataca bastante fuerte hacia el enroque, la dama bien posicionada para atacar, ¿no? En cualquier momento se viene un B5, por ejemplo, un B4, el centro bien controlado, ¿no? Entonces, realmente parece que en movilidad el negro está mejor que el blanco. También después, otra cosa que tenemos que considerar es lo que se llama ventaja estática. La ventaja estática, como nuevamente nos dice el nombre, significa algo estático, algo quieto. Es decir, que básicamente son ventajas a largo plazo. Bueno, el blanco tiene dos ventajas de este tipo. La estructura de peones y la pareja de alfiles. Los jugadores que tienen ventaja estática, lo que tienen que buscar en general es pasar a un final. Tratar de aprovechar este tipo de ventaja que, bueno, no se van a ir a ningún lado. Por el contrario, el jugador con ventaja dinámica va a intentar atacar a toda costa. Tiene que aprovechar esta movilidad que es una ventaja temporal, ¿sí? Entonces, es curioso que justamente la jugada F5, la jugada H4 son jugadas muy agresivas que en realidad intentan aprovechar un factor dinámico que no existe para el blanco, ¿sí? Entonces, por estas razones es que las jugadas H4 F5 fallan, porque en realidad yo estoy tratando de jugar dinámico cuando en realidad tengo que jugar estático, ¿no? Entonces, por ejemplo, F5, caballo E5, parece una opción muy natural, ¿no? Entonces, enseguida vienen las refutaciones, ¿no? Viene esta, alfil por E6, viene F por E6, caballo C4, parece durísimo, ¿no? Todo esto, ¿no? Se viene caballo por B2. Bueno, yo creo que acá el blanco está casi al borde del abandono, ¿no? Bien, por esta razón es que aquí existe una jugada espectacular, ¿sí? Que me imagino ya muchos habrán visto, que es caballo B5. Esta jugada a simple vista parece una locura, ¿no? Estamos enrocados opuestos y sin embargo voy a cambiar las damas. Pero claro, pensando en el concepto de ventaja estática y ventaja dinámica, esto tiene muchísimo sentido, ya que de esta manera voy a cambiar las damas y voy a poder pasar al final, en donde voy a poder aprovechar la pareja de alfiles y la peor estructura de peones del negro, ¿sí? Entonces fíjense como una jugada que parece alocada, en general, tiene muchísimo sentido. Es por eso que tenemos que tratar, cuando pensamos en el ajedrez, no solamente de pensar en los conceptos normales y guiarnos solamente con un solo concepto, sino examinar cuidadosamente la posición en concreto, ¿sí? No dejarnos llevar porque no, bueno, siempre en la dragón se ataca por el flanco de rey, siempre en la dragón pasa esto. Bueno, no. Hay que ver en la posición exacta si realmente es lo que hay que hacer o no, ¿sí? Esto del concepto de ventaja dinámica y ventaja estática nos puede ayudar muchísimo en este aspecto. Bueno, la partida continuó con caballo por B5, dama por A5, caballo por, alfil por. Vino A6, alfil E2. Bueno, el negro jugó torre C8,
Y este es un nuevo momento en donde les recomiendo frenar y pensar cómo jugarían ustedes. Bien, el blanco jugó rey b1, una gran jugada profiláctica que básicamente evita la amenaza que estaba ejecutando el negro, ¿no? Que era caballo c4. Luego de caballo c4 quedaba atacado el punto e3 y el punto b2. Rey b1 tiene la intención de que cuando venga caballo c4 poder jugar alfil c1 y que no exista ningún tipo de desventaja. Y bueno, y tampoco tener que devolver la pareja de alfiles. Vino b5 y ahora otra jugada buenísima que es g5. Bien, ¿cómo explicamos esta jugada? Es importante que recuerden, cuando tenemos pareja de alfiles, que la ventaja principal de la pareja de alfiles reside en el alfil que le falta al otro. Es decir, en este caso en el alfil de casillas blancas. ¿Por qué este concepto? Simple. A ese alfil nadie lo va a poder frenar, no tiene contraparte. También recuerden que con el tema de pareja de alfiles, el cambio de damas, no siempre, pero la mayoría de las veces suele ser bueno para la pareja de alfiles, porque la dama es la otra pieza que puede controlar los colores, por ejemplo en este caso de casilleros blancos, ¿no? Entonces G5 busca activar el alfil de E2 por G4. De hecho es muy curioso ver cómo sigue la partida: caballo C4, alfil C1, torre C6, y luego de alfil G4, fíjense cómo el negro ya tiene única jugada rey F7. Se dan cuenta que en el momento que se activa el alfil de casillas blancas, al negro le cuesta un montón defender sus debilidades, ¿no? Bien, vino H4, B4. El blanco continuó con H5, torre B8. Bueno, este es otro momento interesante para frenar el video, ¿no? Y pensar cómo es que jugaríamos nosotros en esta posición. Bueno, creo que muchos jugadores estarían pensando que H por G6, H por G6, torre H7 sería una buena alternativa, porque genera la amenaza alfil por E6, ¿no? O sea, molesta. También parece muy interesante jugar H por G6, H por G6 y F5, tratando de atacar y generar algún tipo de peón pasado. Pero veamos un poco qué es lo que pasaría. H por G6, H por G, sobre todo F5, ¿no? Que parece buenísima. Bien, esto sería un gravísimo error y básicamente quedaríamos en una terrible desventaja. ¿Por qué? Bueno, recuerden que siempre antes de pensar en qué voy a hacer yo, tengo que pensar qué va a hacer mi rival. Este es un cambio de mentalidad que la verdad nos va a ayudar muchísimo a lo largo de nuestras partidas. Recuerden siempre este concepto porque la verdad que es fundamental. Al no pensar qué va a ser nuestro rival es cuando viene la catástrofe, ¿no? Caballo A3 y estoy perdido. Porque, por ejemplo, si B por A3, B por A3, y aquí se ve la idea de la jugada torre B8, ¿no? Que parecía muy misteriosa, pero que ahora tiene muchísimo sentido. Estoy casi al borde del abandono, ¿no? Bien, entonces, quiero que noten cómo Ivanchuk, a pesar de ser una partida rápida, tiene muy en cuenta estos detalles, ¿no? Entonces, torre B8 juega torre D3, una jugada fantástica. ¿Por qué? Porque ahora el caballo A3 ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque luego de peón por caballo, peón por peón, la torre de D3 puede cumplir la función de bloqueadora. O sea, ya no existe, o sea, la función de tapar la columna. Ya no existe ningún tipo de ataque y el blanco tiene una limpia pieza de más, ¿no? No habría ningún tipo de problema, está ganado acá, ¿no? Bien, por eso que ya con torre D3 se quita el contragolpe de caballo A3. Vino a 5, H por G6, H por G6 y ahora otra jugada súper interesante. Torre H7. Bueno, básicamente esta jugada me parece buenísima en sentido no tanto de que el otro vaya a caer en el golpe alfil por E6, sino me parece muy interesante por esto. Miren cómo sigue la partida. Rey G8, torre H2, rey F7. Bueno, yo creo que básicamente Ivanchuk no puede saber si la torre en H2 iba a servir para algo en un futuro o no, pero me parece importantísimo que vean como un gran maestro, por más que no sepa exactamente para qué nos va a servir en un futuro una jugada, si ve que mejora la posición, la hace de todas formas, ¿no? Entonces, la jugada torre H2 es evidente que está mejor ubicada que en H1, por eso que me parece muy interesante la maniobra, ¿no? Bueno, luego de estar con todas las piezas preparadas, viene el golpe final de F5, peón por, peón por, peón por, alfil por, y la ventaja de pareja de alfil y mejor estructura se transforma ahora en un fuerte peón pasado G, ¿no? Vino a 4 y alfil de 7, ¿no? Bueno, esta jugada es fuertísima.
quiero que tengan en cuenta, ¿no?, que A4 volvía a plantear la amenaza de caballo a 3 jaque. Entonces, alfil D7 realmente genera buenas contrachances para el blanco. Vino torre C5. Alfil por A4. Rey G6. Alfil B3. Bueno, fíjense cómo el blanco generó una buena actividad y ahora está en una posición con ventaja, ¿no? Torre F8, torre D1, cuidando un poco la primer fila, ¿no? D5, torre 2, E5, y bueno, un tercer concepto sobre pareja de alfiles es la transformación de la ventaja. No tenemos que quedarnos con el dogma de que la pareja de alfiles siempre es buena, sino que tenemos que considerar siempre que en momentos oportunos cambiarla es una buena opción para intentar jugar a ganar, ¿no? Entonces alfil por, peón por, torre jaque, rey H7, torre 1. Vino torre A8, G6, rey G8, torre ED1. El negro jugó torre F8 y vino torre B6. Otra jugada buenísima, ¿no? Vean cómo Ivanchuk, para transformar la ventaja, no se queda pasivo, sino que intenta seguir atacando. Torre 8, vino torre por B4, torre C6, alfil E3. No sé, si se come G6, se cae C4, ¿no? Vino E4, C3, torre C8 y ahora hay que cubrir porque se está amenazando torre por G6. Torre D6, torre G4. Nuevamente, fíjense cómo el blanco, en vez de convertir la ventaja pasivamente, busca actividad. Torre D1, rey acá, rey D2, torre H1, torre por E4. Bien, el negro juega torre D8, rey E2, torre jaque, rey F3, alfil F8. Y nuevamente recuerden que para tratar de convertir una ventaja necesito jugar activo. Una cosa que muchas veces nos cuesta porque tenemos la tendencia a pensar, no, bueno, si arriesgo de más, puedo llegar a perder la partida. Sin embargo, justamente ese no arriesgar es el que termina dándole contrajuego al rival, ¿sí? Entonces tengan en cuenta siempre de tratar de jugar activo, ¿sí? No digo de jugar entrando en líos innecesarios, pero sí considerar la opción siempre de poder jugar activo, ¿sí? Entonces por eso en vez de comerse el peón de C4 viene torre B7, inmovilizando al rey. Alfil D6, torre 6, jaque y rey G4. Vean cómo Ivanchuk juega calculando preciso y no le tiene miedo a las complicaciones. Torre G3, rey H4, torre G2. Vino alfil D4, alfil F8. Y bueno, la mejor manera de ganar una partida con ventaja material, con bastante ventaja material, es devolver un poco para generar una posición mucho más sencilla. Por eso es que vino torre H7, que plantea la terrible amenaza de torre H8 mate. El negro jugó torre por G6, torre por G6, rey por H7. Y a pesar de que el blanco perdió un peón, uno de los peones que tenía de ventaja, ya con 2 peones es suficiente. Y realmente ahora, sin una torre, la posición del negro se desmorona. Vino torre C6, torre B8, torre B6, torre A8 y luego de A3, Moranda abandona, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado esta partida. Realmente me parece muy instructiva en el aspecto de saber aprovechar, por ejemplo, la pareja de alfiles, en el aspecto de tener en cuenta la ventaja estática, la ventaja dinámica y bueno, también el tema final de la transformación de la ventaja, ¿no? Ver cómo Ivanchuk en ningún momento planteó jugar súper pasivo, sino que al contrario siguió atacando, siguió molestando y bueno, ganó una muy buena partida. Bueno, lo saluda el maestro internacional Maximiliano Pérez para la Remote Chess Academy y muchas gracias por mirar. Saludos.